Después de la caída, Adán y Eva salieron del Edén con el corazón roto, lejos del jardín, pero aún bajo la mirada del Dios que los amaba. Allí, fuera del paraíso, nació el primer hijo del hombre, Caín, y tiempo después, su hermano Abel. Dos vidas, dos caminos, y una historia que revelaría qué tipo de sacrificio realmente agrada a Dios. Caín fue labrador de la tierra. Trabajaba entre espinas, fruto del sudor y el esfuerzo humano. Abel fue pastor de ovejas, cuidaba con ternura los corderos, símbolo de inocencia y pureza. Ambos decidieron presentarse ante Dios, pero no de la misma manera. Caín trajo frutos de la tierra como ofrenda. Abel, en cambio, ofreció de los primogénitos de sus ovejas, lo mejor, lo más puro, lo más valioso. Y dice la Escritura en Génesis 4:4, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. ¿Por qué? ¿Qué vio Dios en Abel que no vio en Caín? El sacrificio de Abel tenía sangre, y la sangre representa vida, expiación y redención. Abel reconoció que solo la gracia de Dios podía cubrir su pecado. Por eso actuó por fe. Caín, en cambio, presentó el fruto de su propio esfuerzo. Su adoración fue sin sangre, sin entrega, una adoración humana, pero no espiritual. Por eso, Dios aceptó el sacrificio de Abel y rechazó el de Caín. Abel profetizó con su altar el futuro sacrificio del Cordero de Dios, Jesucristo, que derramaría su sangre para reconciliar al mundo con el Padre. Caín representó la religión del esfuerzo, Abel, la fe verdadera. Caín ofreció obras. Abel ofreció fe. Y ese contraste sigue vivo hasta hoy. La ira llenó el corazón de Caín, y en un campo, el primer homicidio manchó la tierra. La sangre de Abel cayó al suelo, y su voz comenzó a clamar desde la tierra hasta el cielo. Dios la escuchó y esa sangre aún habla porque la sangre inocente siempre tiene voz delante del trono. La historia de Caín y Abel no es solo un relato antiguo. Es un espejo del alma humana. Cada día, tú y yo decidimos qué tipo de sacrificio ofrecemos. El de Caín, hecho por orgullo y apariencia. O el de Abel, nacido de fe, obediencia y entrega. Porque aún hoy, Dios mira el altar, y solo el sacrificio que brota del corazón, es el que asciende con agrado ante su presencia. El sacrificio, correcto, no es el más grande, sino el que nace del amor, de la fe, y de la sangre del Cordero, que tu altar arda con fe, no con esfuerzo, el despertar del fuego que dice el texto, Génesis 4 y 13:16. Después de que Caín mata a Abel, él dice a Dios, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Él teme, cualquiera que me encuentre me matará, es decir, teme venganza humana. Dios responde que Caín será errante y fugitivo en la tierra, pero pone una señal, un marcador, sobre Caín para que nadie lo mate. Además declara que quien lo matase sufriría 7 veces la venganza. Caín sale y habita en la tierra de Nod, al oriente del Edén. ¿Por qué Caín tenía ese miedo? Porque en la narrativa aún existen otros humanos, Adán y Eva y sus hijos, y la posibilidad real de que alguien busque venganza por el homicidio de Abel. Caín no era un ser aislado, temía ser ejecutado por mano humana, un linchamiento, justicia de clan, o venganza familiar. ¿Qué significa la señal o marca de Caín? La palabra hebrea es señal signo. Las interpretaciones principales. 1. Protección divina. Más aceptada teológicamente, la marca era un signo puesto por Dios para proteger a Caín de ser muerto. Dios muestra misericordia aunque imponga castigo. 2. Señal de vergüenza o distinción. Podría también señalar su condición pública como culpable, recordatorio visible de su culpa y castigo. 3. Forma indeterminada. El texto no especifica cómo era la marca, ningún detalle físico. A lo largo de la historia la gente ha propuesto desde una marca visible en la frente hasta una señal invisible o una guardia angelical. Sea cual sea la forma, el propósito bíblico explícito es disuadir a otros de matarlo, y castigar severamente a quien lo intentase, 7 veces. Porque Dios no lo mata inmediatamente. Aquí vemos la tensión entre justicia y misericordia. Justicia, Caín recibe un castigo justo, expulsión, vida errante y la carga de su crimen. Misericordia, Dios no aniquila a Caín, en vez de eso lo protege de la venganza humana. Esto muestra que aún en su juicio, Dios preserva la vida y mantiene control soberano sobre la historia humana. También puede entenderse que Dios preserva la línea de la humanidad, y la posibilidad de arrepentimiento, aun en los que han pecado gravemente.
Aplicación espiritual y teológica breve. La historia muestra las consecuencias visibles del pecado: aislamiento, intranquilidad, huida, y una marca que cambia la vida. Pero también revela la gracia de Dios. Aún el culpable recibe protección y oportunidad para vivir bajo la consecuencia de su acción. Finalmente, esa advertencia: el pecado trae consecuencias personales y comunitarias, y la verdadera resolución es el arrepentimiento,